en el potencial de membrana en reposo, cuando tenemos nuestra célula con los tres principales iones generando un gradiente donde vamos a tener sodio, potasio y cloro, el efecto del aumentar la temperatura va a ser sobre el potencial de difusión de potasio. ¿Por qué? Porque el potasio es el que quiere salir. Aumentamos la temperatura, aumentamos el potencial de difusión del potasio y la única forma de contrarrestar el efecto del aumento de el potencial de difusión del potasio es aumentando la fuerza de atracción en el interior, lo que va a producir que se haga más negativo el potencial de membrana. Pero esto es con respecto al potencial de membrana. Ahora, en el potencial de membrana en reposo. Aquí el punto importante es, en potencial de membrana en reposo, aumentar la temperatura, aumenta el potencial de difusión del potasio, lo que requiere de un aumento del potencial interno, en este caso al potasio ser positivo, se incrementa el potencial interno negativamente para retenerlo. Y se hiperpolariza el potencial de membrana en reposo. En el caso del potencial de acción, insisto, se aumentaría la velocidad de despolarización y la velocidad de repolarización. Entonces, un aumento de potasio extracelular, si yo considero aquí que en el interior hay mucho más potasio que en el exterior, el hecho de aumentar potasio fuera va a disminuir el gradiente de concentración. Y al disminuir el gradiente de concentración va a provocar una menor fuerza negativa para atraer al potasio. Y al requerirse menor fuerza para retenerlo debido a que está disminuyendo su fuerza de el potencial de difusión, ¿qué va a ocurrir en el interior? Va a ocurrir una despolarización. Entonces el aumento de potasio extracelular nos lleva a una despolarización del potencial de membrana en reposo. ¿Por qué en reposo el sodio tiene un doble potencial para impulsarlo? Eso ya habíamos dicho que es un punto muy importante. Entonces, a ver, vamos a tratar de volver a... Tenemos la membrana, tenemos los tres canales participantes en el reposo, la concentración de sodio extracelular mayor en el exterior que en el interior, más potasio en el interior, menos en el exterior, más cloro. Habíamos dicho, en potencial de membrana en reposo, el sodio tiende a tener su canal cerrado. Y eso, la explicación que dábamos era debido a que el sodio va a producirse un doble potencial que lo impulse hacia el interior. ¿Cuál era la razón? Entonces, la primera razón es, el sodio se encuentra en mayor concentración en el exterior, menor concentración en el interior, y esto va a generar un potencial de difusión que lo impulsa hacia adentro. Entonces sería el primer potencial. Ahora, debido a que el potasio no está cerrado su canal y él puede impulsarse hacia afuera, volvemos a repetir, la única forma de mantenerlo dentro es atrayéndolo con fuerzas negativas. Al generarse un potencial negativo en el interior, vamos a poner el ejemplo de menos 60, esta fuerza negativa, ¿qué va a hacer con el sodio? Lo va a atraer.
Entonces, si se abriera el canal de sodio, se vería atraído hacia el interior, no solamente por el gradiente, sino por la atracción de la fuerza negativa del interior. Y eso es por lo que mencionamos que tiene un doble potencial que lo impulsa al interior. Uno, potencial químico, que sería el potencial de difusión hacia adentro, y dos, potencial eléctrico, que también lo impulsaría hacia el interior debido al potencial, en este momento, negativo del interior de la célula. El equilibrio de Donnan corresponde a un equilibrio de cargas. Si yo tengo un compartimento dividido por una membrana semipermeable y tengo una distribución de cargas desigual a ambos lados de la membrana, en este caso, en el compartimento 1, no hay cargas positivas, en el compartimento 2 tengo 4 cargas positivas, las cargas tenderán a distribuirse en los dos compartimentos dependiendo de su gradiente. Entonces podría movilizar estas dos cargas hacia el otro compartimento, dejando ambos con equilibrio. De manera muy simple, este equilibrio de cargas corresponde al equilibrio de Donnan. Ahora, ya tenemos que considerar, aquí estoy poniendo un ejemplo en donde solamente habría cargas positivas. Si nosotros añadiéramos cargas negativas, ahora tenemos que considerar el efecto de atracción entre cargas opuestas y la cantidad que hay de cargas entre un lado y el otro de la membrana. Entonces se empieza a complicar el mecanismo considerando estos dos puntos. Pero en esencia el equilibrio de Donnan está constituido por un equilibrio de cargas a ambos lados de la membrana, partiendo de una situación en la que no hay equilibrio. En el caso del potencial de membrana en reposo, se le considera que está en un estado de equilibrio debido a que entre un lado, vamos a ponerlo así de manera muy simple, entre un lado y el otro de la membrana, tengo la misma cantidad de cationes y la misma cantidad de aniones. Del otro lado voy a tener la misma cantidad de cationes, la misma cantidad de aniones, y la relación de anión-catión entre un lado y el otro de la membrana es igual. Entonces, en el caso de potencial de membrana en reposo, se considera que vamos a tener un doble equilibrio de cargas. En el potencial de membrana en reposo, ¿solo el canal de potasio está abierto siempre? No. Este concepto, habíamos comentado, es muy importante. En una célula en reposo puede estar abierto el canal de potasio. ¿Pero esto de qué depende? Depende del tipo de célula del cual estemos hablando. Existen células que en reposo no tienen abierto el canal de potasio. Por lo tanto, entonces él no determinará el canal de potasio. Entonces, si hablamos de células, es muy importante considerar de qué célula estamos hablando para poder saber si el canal de potasio en esta célula en reposo tiene abierto su canal de potasio. Entonces, eso nos lleva a otro concepto que era el potencial de membrana no está determinado en todos los casos por el potasio como mayor factor. Esto será dependiendo del tipo de célula y qué canal o canales se encuentren más permeables en reposo. Entonces, cuando tratamos de saber cuál es el ion principalmente responsable del potencial de membrana, es decir, de tener un mayor peso en el valor de potencial de membrana, tenemos que considerar
el o los canales con mayor permeabilidad. Si en ese sentido es el potasio el más permeable, sí será él. Pero si hay otro ion como el potasio, el sodio no podría ser, perdón, potasio, cloro, pues vamos a tener la participación de otros o de calcio, por ejemplo. ¿Sí? Polarización, despolarización e hiperpolarización. Entonces esto se refiere a la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar cuando hablamos de los cambios de voltaje en la membrana. Entonces vamos a suponer que tenemos una escala que va desde los 100 milivolts, pasa por el 0 y llega a los menos 100 milivolts. Entonces tengo una escala de 100 milivolts a menos 100 milivolts pasando por el 0. En escala de magnitud, 100 milivolts es exactamente igual a menos 100 milivolts. Es la misma magnitud, solamente vamos a tener diferencia de signo. Cuando el potencial de membrana se mueve en esta dirección, es decir, de un valor positivo a uno menos positivo, de uno positivo a uno negativo, o de uno negativo a más negativo, hablamos de hiperpolarización. Y cuando el valor del potencial de membrana se mueve de un valor negativo, menos negativo, negativo, positivo, positivo, más positivo, hablamos de una despolarización. Entonces, hiperpolarización y despolarización están hablando de un cambio de membrana, del valor de potencial de membrana en una dirección específica. Si hablamos de polarización, únicamente estamos diciendo que está polarizada la célula, es decir, que hay una diferencia de potencial, pero no estamos especificando en qué dirección se está dando el cambio. Entonces, las palabras despolarización e hiperpolarización nos dicen la dirección. Ahora, cuando hablamos de repolarización, es equivalente, vamos a ponerlo aquí, repolarización sería equivalente a una hiperpolarización.